¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. ¿Qué va a pasar en este periodo que queda un poco más de 40 días para la segunda vuelta electoral en relación al Tribunal Supremo Electoral, a los dos partidos políticos que ya van de cara a este balotaje y, por supuesto, la actitud que debe tomar el electorado a la hora de definir, analizar y conocer mucho más de cerca y en profundidad la propuesta de las agrupaciones políticas? Dos analistas nos acompañan esta noche, tema importante para abordar. Seguimos con la cobertura especial Voto 2015 de nuestro canal Guatevisión, el reportaje y los analistas. Una nueva era marcó las pasadas elecciones. La primera vuelta electoral de Guatemala llamó la atención de las noticias internacionales que nos colocaron como ejemplo de democracia. Pero más allá del interés internacional, el país logró cambiar las tendencias de elecciones pasadas, en las que el partido perdedor de los anteriores comicios figuraba en el primer lugar de las siguientes. Ante una crisis gubernamental, la participación de los votantes alcanzó el 70.3%, contrario a los temores de analistas que miraban un descontento nacional en torno a la clase política actual. La cantidad de votantes se convirtió en una cifra histórica para el Tribunal Supremo Electoral que no obtenía desde 1986. Como ha sido costumbre, la violencia empañó el proceso. La quema de papeletas y bloqueos fueron algunos de los problemas principales, en especial por el descontento hacia los electos en temas municipales, lo que ha motivado a que en la segunda vuelta vayan a ser repetidas las elecciones en esas localidades. Pero quizás uno de los fenómenos más impactantes de la primera vuelta fue el resultado de los votantes que le dio el triunfo a Jimmy Morales, quien no había antes participado como candidato presidencial, y el rechazo a Manuel Valdizón, además de una reñida pelea del segundo lugar menor al 1%, que se complicó con el retraso del Tribunal Supremo Electoral para dar los resultados totales. Es por eso que hoy en Desafío Ricardo García Santander aborda con los expertos el análisis de este proceso electoral en vías a una segunda vuelta. Bueno, y esto ha arrancado, por supuesto, de cara a la segunda vuelta, pero tenemos que hacer un análisis antes de pensar cuáles son los elementos que deberá manejar el Tribunal Supremo Electoral en esta etapa de más de 40 días para la segunda vuelta electoral, pero también hacer un análisis de cómo se comportó el tribunal y en general qué pasó en esta primera vuelta. Por eso está con nosotros Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana. Manfredo, buenas noches, bienvenido. Gracias, Ricardo. Bueno, un análisis, una evaluación, ya han pasado más de una semana de los comicios e indudablemente ya podemos hacer una lectura de cómo transcurrieron en todos los sentidos. ¿Cuál es tu opinión que estuviste siguiendo tan de cerca el electorado? Mira, yo creo que para hacer una evaluación integral del proceso hay que hablar de tres variables. Una, el proceso electoral el día de las elecciones, a nivel del desempeño, de la organización, del Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, nosotros a través de la metodología que tenemos, que desplegamos observadores en todo el territorio, pudimos documentar que el proceso fue excelente. ¿Excelente en qué? En términos de que toda la organización estuvo al punto, las mesas se abrieron en tiempo, en su gran mayoría, los materiales necesarios para la elección estuvieron en tiempo, la integración de las juntas, de las JCRB, estuvieron completas en su mayoría. En general, toda la logística del evento fue excelente. Segundo factor es el tema de la convocatoria, la participación ciudadana del pueblo. Fue histórica, el 70%, eso nunca se había dado, ni siquiera con el retorno a la democracia en el 85, que había tanta expectativa, fue de un 68%. Y eso lo marcó la renuncia de Otto Pérez Molina, sí, tomando en cuenta que había ese escepticismo, ¿verdad?, sí, unos días antes, y una gran cantidad de gente que decía que no iba a votar o que iba a votar nulo, y sin embargo, vemos un resultado, como tú dices, más que alentador, ¿no? Sí, yo creo que eso realmente inspiró a la gente, se dio cuenta que la gente tiene poder, cuando la gente se activa, participa, va a las calles para demandar, pues hay resultados, y el resultado fue que el presidente tuvo que salir, pero la nota que enturbió el proceso, ¿verdad?, la nube gris, fueron la actitud de los partidos políticos, que fueron los que provocaron todo lo que provocó conflictos, el acarreo de personas, el tema de la coacción al voto, la compra de votos, o sea, todas esas prácticas
que han hecho de esta democracia una democracia en ciertos modos fallida, son las que otra vez vemos a unos partidos desconectados de la realidad, de lo que necesita el país realmente, porque la gente está animosa, quiere participar, la institución está dando lo que puede, organizando bien, y los partidos simplemente se encargan de contradecir todo esto, haciendo sus prácticas que han llevado a que tengamos después de una semana muchos conflictos todavía en lugares donde se quemaron las urnas. Manfredo, prácticas que habrán sido normales en cada elección y ahora porque realmente el ciudadano denunció mucho más, fueron más evidentes, ¿o crees que realmente hubo un exceso realmente de situaciones dudosas dentro de estas elecciones? No, yo creo que tú señalas algo que es correcto. Esas prácticas siempre se habían venido dando. ¿Nadie las denunciaba? No, porque eran no lo había normal. Medios tampoco. Eran lo normal también. Era la forma en que los partidos trabajan, normal. Pero efectivamente ahora estamos frente a un parteaguas, a una ruptura de ese esquema. Y entonces ya hay más ciudadanos despiertos, tratando de hacer esas denuncias para cuestionar más ese sistema que la gente identificó que es el sistema que nos tiene a los guatemaltecos atrasados en muchos sentidos, y eso fue, esa explosión de denuncia es la que hizo más evidente que todas estas prácticas salieran a luz, y fue la que se dio la percepción como que el proceso se estaba desbordando en problemas, pero no, eran muy acotados y tenían que ver con estas prácticas de partidos políticos que, como vemos, fueron castigados también en las elecciones. Y ahora se están disputando un premio de consolación, así le llamo yo, de pasar a la segunda vuelta. Pero yo creo que si el guatemalteco sigue en esa actitud, sigue despierto, sigue crítico, sigue consciente, Guatemala en pocos años podemos darle una vuelta al país y enderezar su rumbo. La actitud de los partidos políticos ya fuera de la contienda en la espera de resultados. Hemos visto el pronunciamiento de, hasta el momento, los dos partidos que están entre segundo y tercer lugar, de la Unidad Nacional de la Esperanza, del líder, y el resto de partidos como que no se ha pronunciado demasiado con los resultados, ¿no? Hay otros que en el área metropolitana obtuvieron buenos resultados, en el área rural o obtuvieron algunas alcaldías importantes. ¿Cómo visualizas esa reacción en general de quienes estaban muy activos y muy efervescentes antes de las elecciones? Mira, ¿es normal, es prudente? Cada quien habla de la fiesta como le fue. Claro. Entonces es evidente que hay partidos ahora señalando fraude electoral, cosa que es inaudito hablar de eso, porque si algo tiene bueno el sistema electoral guatemalteco es que en sí mismo es un sistema antifraude, o sea, es lo más destacable de nuestro sistema electoral. Tiene muchas otras debilidades, por ejemplo, no logró controlar el financiamiento de las campañas, no logró dar sanciones ejemplares, es decir, no logra dar un acceso equitativo a medios de comunicación, es decir, tiene muchas fallas, pero lo único que es realmente impecable es en organizar elecciones. ¿Qué o cómo debería darse este periodo hacia la segunda vuelta con los partidos que están en relación al control del financiamiento, de la propaganda, en esa materia puntual que generó también tantos anticuerpos en la población por sanciones que no se aplicaban? ¿Qué debería hacer el tribunal y cómo deberían reaccionar los dos partidos que se disputen la segunda vuelta? Mira, yo creo que los dos partidos tienen los ojos puestos de la población, deberían de transparentar su presupuesto para esta segunda vuelta, decir cuánto piensan gastar. Los dos partidos están solventes en el tema del techo, es decir, UNE apenas lleva como 35 de sus 58 millones, el partido de Jimmy Morales lleva mucho menos de eso, entonces tienen holgura para gastar, pero lo que queremos es no solo que gasten, sino que digan en qué gastan y de dónde viene la fuente de la plata. Entonces yo creo que eso va a ser un compromiso que va a decir mucho de estos dos fuerzas que se van a disputar la segunda vuelta, porque lo que Guatemala necesita es políticos que se empiecen a comprometer con hacer las cosas distintas de como se ha hecho. Nunca antes ninguno se comprometió a transparentar sus finanzas de campaña. Ojalá que Jimmy lo haga, ojalá que si es Sandra que lo haga, ojalá si es el otro que lo haga, el líder que lo haga, pero tenemos que tener ya compromisos más serios de los que nos pretenden gobernar,
porque ya es inviable seguir gobernando con el viejo esquema de impunidad, de corrupción, de mafias, de negocios, ya se agotó. Yo creo que el que no se dé cuenta de eso realmente ya no tiene futuro político. Un consejo para el ciudadano en estos poco más de 40 días para la segunda vuelta, en función de lo que debería observar en las propuestas que tiene para poder definir a quién votar en el balotaje. Mira, yo creo que el guatemalteco tiene que mantenerse despierto, crítico, hacer un voto informado lo más posible, exigir debate, realmente debate, no ofertas electorales, porque aquí estamos acostumbrados a que el candidato ofrece bolsas, ofrece esto, ofrece cero desempleo, y ya sabemos que son metas irrealizables. Y las otras que son de bienes, sabemos que no van a resolver el problema de la pobreza ni del hambre en Guatemala. Entonces sí hay que cuestionar en los temas torales que tenemos como país, seguridad, desempleo, inversión. Es decir, el tema de la pobreza y el hambre en Guatemala es muy duro, afecta y compromete el futuro de las generaciones que vienen, pero esos son los compromisos que queremos oír de los candidatos. Y yo le diría al ciudadano, vote solo por aquel que plantea cosas que tienen sentido común, porque uno no necesita ser experto para decir, bueno, esto tiene lógica, esto no hay que ser un especialista, y que voten por el que, yo creo que el voto, la lucha por el voto anímico ya pasó en la primera vuelta, ahora concentrémonos en el voto racional, no en el que nos cae bien, no en el simpático, el que nos da las mejores propuestas para resolver los problemas. Manfredo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido muy amable, un analista que, siempre está presente con nosotros, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana. Nosotros hacemos una pausa y luego seguimos hablando, porque se suman otros analistas, por supuesto, de este espacio, de este periodo, hasta la segunda vuelta electoral. Ya volvemos. Hablamos de todo el panorama, de todo lo que ocurrió en esta primera vuelta, de cara, por supuesto, al balotaje, y esta noche se incorpora José Carlos Sanabria, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es que también han estado muy activos con foros, con debates y siguiendo muy de cerca todo este proceso electoral. José Carlos, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Ricardo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos los televidentes. Lectura, evaluación en general, ya a semana y día de esta primera vuelta, de todo el panorama en general, ¿no? De la participación ciudadana, de la labor del Tribunal Supremo Electoral, de la reacción de los partidos políticos. ¿Cómo lo viste? Yo creo que en términos generales tenemos un proceso electoral, ya de por sí, en medio de esta crisis política que vivimos desde abril, se perfilaba muy especial, con características distintas en relación a los procesos electorales. Creo que hay aspectos muy positivos. Uno de ellos es que aumentó la participación, a pesar de intensas campañas que motivaban a no participar o en algunos casos a votar nulo. El voto nulo fue básicamente el promedio de los que hemos tenido en los últimos procesos electorales. Y creo que también otra de las características es que los ciudadanos, los guatemaltecos, asistimos a votar de una manera bastante especial, de una manera muy sofisticada, porque no votamos en lista, sino en este caso el ciudadano que tenía información y que tenía interés en este caso en votar por un lado o por un presidente de un partido y por otro, con otro partido político distinto, para alcaldes y para diputados. Esto a mí me parece muy característico porque en principio nos muestra que los ciudadanos están ejerciendo un voto más consciente.